¿Qué harías si tuvieras el poder absoluto? ¿Mantendrías tu moral y ética o sucumbirías a la tentación de hacer lo que quisieras sin temor a las consecuencias? En la antigua Grecia, una tierra de dioses y héroes, vivió un humilde pastor cuyo destino cambió radicalmente con el hallazgo de un misterioso anillo. Este objeto mágico no solo transformó su vida, sino que también se convirtió en el fundamento de uno de los mayores debates filosóficos sobre la moralidad humana. ¿Es la justicia un principio inherente o simplemente una respuesta al miedo a ser castigados? Esta es la pregunta que exploraremos hoy a través de la historia de Jesse, un hombre común enfrentado a la extraordinaria prueba del poder absoluto. Acompáñenme en este viaje mientras descubrimos cómo el poder de la invisibilidad puede poner a prueba la verdadera naturaleza de nuestra justicia y carácter. Jesse, un pastor humilde y devoto, vivía una vida tranquila cuidando de su rebaño. Un día, mientras guiaba a sus ovejas por las colinas, una tormenta violenta azotó la región, seguida de un fuerte terremoto. El suelo se abrió ante él, revelando una grieta que conducía a un pasadizo oculto. Impulsado por la curiosidad, Jesse decidió explorar este nuevo descubrimiento. Dentro del oscuro túnel, encontró una antigua tumba que albergaba el cadáver de un gigante. En el dedo del gigante descansaba un anillo dorado de aspecto mágico. Sin saber lo que le esperaba, Jesse tomó el anillo y se lo puso. De inmediato, experimentó una sensación indescriptible. El anillo le otorgaba el poder de la invisibilidad. Este descubrimiento no solo le otorgó una nueva habilidad, sino que también le presentó un dilema moral de proporciones épicas. Al principio, Jesse utilizó el anillo para cosas simples y aparentemente inofensivas, como obtener alimentos o espiar conversaciones. Sin embargo, la tentación del poder sin límites comenzó a cambiarlo. Se dio cuenta de que, siendo invisible, podía actuar sin temor a ser descubierto o castigado. Este nuevo poder despertó deseos y ambiciones que nunca antes había imaginado. Jesse empezó a usar el anillo para obtener riqueza y poder. Ingresó en los palacios de los poderosos, escuchando sus secretos y manipulando sus decisiones. Finalmente, sedujo a la reina y conspiró contra el rey, logrando usurpar el trono. El pastor humilde se había convertido en el monarca más poderoso, pero a costa de su integridad y humanidad. ¿Qué harías tú si tuvieras un poder similar? ¿Te dejarías llevar por la tentación o mantendrías tus principios? Si estás disfrutando de esta historia y la reflexión que conlleva, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte más contenido interesante. Estamos ansiosos por leer tus comentarios y saber qué piensas. A medida que el poder de Jesse crecía, también lo hacía su paranoia. Temía que otros descubrieran el secreto del anillo y usaran su poder contra él. Comenzó a gobernar con mano dura, utilizando la invisibilidad para eliminar a cualquier oponente potencial. La corrupción que el anillo había desatado en él era profunda y aunque tenía todo lo que podría desear, nunca encontró paz ni satisfacción. El poder absoluto había desnudado su verdadera naturaleza, revelando un ser corrompido por la ambición y el miedo. Jesse se convirtió en un tirano, siempre alerta y desconfiado, incapaz de confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. La ironía de su situación era clara. El poder que lo había elevado a la cima también lo había encadenado en un ciclo de paranoia y desconfianza. A medida que Jesse se sumergía más profundamente en el uso del anillo, la corrupción comenzó a infiltrarse en su alma de manera insidiosa. Lo que comenzó como pequeños actos de travesura se transformó rápidamente en una espiral de ambición desmedida y acciones sin escrúpulos. El anillo, con su poder de invisibilidad, le ofrecía una libertad total, libre de las restricciones sociales y morales que rigen la conducta humana. Esta libertad, sin embargo, se convirtió en una prisión para Jesse, atrapándolo en una existencia donde la única ley era su propia voluntad. La capacidad de actuar sin ser visto desató en Jesse
una serie de deseos y ambiciones que nunca antes había considerado. Al principio, utilizaba el anillo para obtener ventajas menores, como espiar conversaciones o adquirir bienes sin pagar. Pero con el tiempo, su confianza en el poder del anillo creció, y con ello, su desprecio por la moralidad y la ley. Hesse se convenció de que al estar por encima del juicio y la repercusión, podía permitirse cualquier acto, por más vil que fuera. Uno de los momentos más oscuros de su descenso fue cuando decidió usar el anillo para infiltrar el palacio real. Al hacerlo, descubrió secretos de Estado, manipuló decisiones cruciales y sembró la discordia entre los consejeros del rey. Con una astucia sin precedentes, Hesse se acercó a la reina, seduciéndola bajo el manto de la invisibilidad. Utilizó esta relación para socavar la autoridad del rey y eventualmente conspirar para su derrocamiento. Este acto de traición no solo mostró la total depravación a la que había llegado, sino también su disposición a destruir vidas y reinos enteros para satisfacer sus propias ambiciones. Hesse logró usurpar el trono y se coronó rey, pero su victoria fue amarga. El poder absoluto que ahora poseía no trajo consigo la felicidad ni la satisfacción que había imaginado. En lugar de eso, se encontró atrapado en un estado constante de paranoia y desconfianza. Temía que otros descubrieran su secreto, que alguien más se apoderara del anillo y lo destronara como él había hecho con el rey anterior. La sombra de la traición que él mismo había perpetrado se cernía sobre él, recordándole constantemente que su poder, aunque absoluto, era precario y podía ser arrebatado en cualquier momento. El reino de Hesse se convirtió en un reflejo de su propio estado interno. Gobernó con mano de hierro, utilizando la invisibilidad para espiar a sus súbditos, eliminar a sus opositores y controlar a todos a su alrededor. La corte, una vez un lugar de debates y decisiones justas, se transformó en un nido de intrigas y miedos. Nadie se atrevía a confiar en el otro, y el propio Hesse se convirtió en un prisionero de su propio trono, siempre vigilante, siempre alerta. La historia de Hesse y el anillo mágico es una poderosa alegoría sobre la naturaleza del poder y la moralidad humana, inspirada por la filosofía de Platón. Platón utiliza esta narrativa para cuestionar si la justicia es un valor intrínseco o simplemente una construcción social para evitar el castigo. En su obra La República, plantea que la justicia debe ser un principio interno, no motivado por el miedo a las consecuencias externas. Hesse, con su anillo de invisibilidad, representa la tentación de actuar sin restricciones, de seguir nuestros deseos más oscuros sin temor a ser juzgados. Su descenso moral muestra cómo el poder puede corromper incluso a los más justos si no tienen una base sólida de principios éticos y morales. El relato de Hesse nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder y su capacidad para corromper. La historia plantea una pregunta fundamental: ¿es posible mantener la moralidad y la justicia en ausencia de consecuencias? Hesse, al obtener un poder sin límites, se encuentra en una encrucijada moral. Su transformación de un pastor humilde a un tirano despiadado nos recuerda que el poder absoluto puede revelar las verdaderas intenciones y debilidades de una persona. El poder sin responsabilidad llevó a Hesse a una vida de aislamiento y desesperación. Aunque tenía el control absoluto, su alma estaba atrapada en la oscuridad. La historia nos muestra que la justicia no debe depender de la vigilancia externa o el miedo al castigo, sino de un entendimiento profundo de lo que es correcto y justo. La historia de Hesse y el anillo de invisibilidad es un recordatorio poderoso de la fragilidad de la moral humana. Nos invita a examinar nuestras propias convicciones y a cuestionar si nuestras acciones están guiadas por un sentido intrínseco de justicia o por el miedo a las repercusiones. Platón, a través de esta alegoría, nos desafía a ser justos no porque temamos el castigo, sino porque entendemos y valoramos la justicia por sí misma. La reflexión final es clara. El poder, cuando no está limitado por la moral y la ética,
puede conducir a la corrupción y la decadencia. La verdadera prueba de nuestro carácter es cómo actuamos cuando nadie nos observa, cuando somos libres de hacer lo que queramos sin miedo a las consecuencias. Es en esos momentos cuando nuestra verdadera naturaleza se revela. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico y moral. No olvides darle me gusta, compartir este video y suscribirte para más historias y reflexiones que desafían tu mente. Nos vemos en el próximo video y que tengas un día lleno de sabiduría y reflexión.